Amigos de BPI TV venezolanos por la información. De inmediato, como ya nosotros lo habíamos anunciado, se encuentra ya Lilian Tintori dando explicación de esta situación de prohibición de salida del país. En primer lugar, agradecerle a toda Venezuela por estar muy pendiente de nuestra causa, de nuestra lucha, por estar pendiente de Leopoldo, que está preso injustamente, casa por cárcel, y por estar pendiente en este caso hoy de mí, que estoy siendo atacada directamente y me prohibieron salir de mi país, como lo han hecho con varios venezolanos de forma injusta, como lo han hecho con periodistas, como lo han hecho con líderes de la oposición, injustamente. Hoy quiero además también agradecer al embajador de España, al embajador de Alemania y al embajador de Italia, que me acompañaron al aeropuerto y fueron testigos de cómo las autoridades me quitaron el pasaporte y me prohibieron la salida a una gira internacional que estaba planificada desde hace 2 meses. Y quiero comenzar con esto. Esta es la agenda internacional que yo iba a cumplir. Era mi responsabilidad cumplir con mi trabajo. Una agenda importante. Mi trabajo, denunciar que hay violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Denunciar que hay dictadura en Venezuela, que hay 590 presos políticos y que hay crisis humanitaria. Que el 53% de nuestros niños están en desnutrición, que el 83% de los venezolanos han bajado 9 kilos de peso por hambre. El lunes iba a estar en París, Francia. Tenía reunión con el presidente Macron. El martes debo estar en España. Ahí me iba a reunir con el canciller Dastis, con la presidenta del Congreso y con el presidente Rajoy. El día miércoles debo estar en Alemania, Berlín, donde tenía un encuentro con la Cancillería de Alemania y con la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Y por supuesto, cerramos la gira en Londres, donde me iba a reunir con la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y con el primer ministro de Italia. Una gira internacional fuerte, donde toda Europa se unió para recibirnos, donde hoy Europa se pronuncia de forma alarmante por lo que está viviendo Venezuela. Ahora les tengo una información importantísima. Esto no se para. Esta gira se va a hacer. Esto es indetenible. Que el mundo sepa lo que pasa en Venezuela es indetenible. No pueden apagar nuestra voz. La cárcel no apaga voces. La casa por cárcel no apaga voces. La prohibición de salida del país no va a apagar la voz de Venezuela, no va a apagar la voz de los venezolanos, no va a apagar mi voz. Esta gira se va a cumplir en cada uno de los países y en cada una de las reuniones tendremos quien nos represente. Tendremos a nuestros representantes que dirán lo mismo que iba a contar yo, y hasta aún mejor, por quienes serán los que se presentarán en cada una de estas reuniones y en cada uno de estos encuentros oficiales en Europa. Quiero además que esta gira crecía, porque el día de ayer nos comunicamos con muchos países de la región que también querían que luego de Europa viajáramos a la región y visitáramos los países de Latinoamérica. ¿Y por qué?
porque el mundo está con Venezuela, porque hay una alarma internacional por la crisis humanitaria que vive Venezuela y que la tenemos que solucionar. Porque la idea no solamente es denunciar, como lo hemos hecho a lo largo de 3 años y medio. Nuestro foco, nuestro objetivo es rescatar la democracia en Venezuela. Cada cosa que hacemos, cada paso que damos, es para devolverle la tranquilidad, la paz, el bienestar a cada una de las familias venezolanas. Esta es el acta de retención. No había llegado ni siquiera a la taquilla a presentar mi documento de pasaporte cuando unas funcionarias de la PNB se acercaron a mí y me dijeron: tienes prohibición de salida del país. Les pregunté por qué y me dijeron: por detención. Me rodearon, intenté ir a la taquilla, pregunté por qué tengo prohibición, dónde está la orden firmada por la juez. Mi abogada me acompaña, Ana Leonora Costa, me dijo: si te llegan a decir que tienes prohibición, tienes que preguntar por la orden firmada por la juez. No hay orden de ninguna juez. Me llevaron a una oficina y me repetían que era por detención. Cuando entré a la oficina, pregunté: ¿me van a llevar detenida? Y me dijeron: te vamos a detener el pasaporte. Me hicieron firmar este documento que es absolutamente ilegal. Aquí no firma una juez. Aquí no se explica por qué no me dejan salir de mi país. Y me quitaron mi pasaporte. En la misma oficina, repito, que se lo han hecho a varios venezolanos. Quiero informar que el día de ayer, como yo hoy tenía una salida planificada desde hace mucho tiempo y compromisos internacionales con países en el mundo, fuimos a tribunales a entregar este documento que explicaba que recibí una imputación injusta y que en los próximos días no me iba a poder presentar en tribunales porque tenía un compromiso internacional con una gira de derechos humanos. Este documento, firmado por mí, ni siquiera nos lo recibieron en tribunales. Nos dijeron que el tribunal estaba cerrado y fuimos luego al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público no nos informaron que no me iban a dejar salir. Este documento lo llevamos ayer a tribunales y eso se informó al régimen de la dictadura. ¿Por qué este documento? Porque como todos saben, y se los informé, llegó a mi casa una boleta de notificación de que me imputan en tribunales. Ahora entiendo todo. Por eso montaron lo que están montando. Por eso llegaron a mi casa a revisar mi carro. Por eso quieren hacer un escándalo donde no lo hay. Por eso quieren decir que es un delito que yo tenía dinero en efectivo, cuando no es un delito tener dinero en efectivo. En tu carro, en tu propiedad, en tu casa, porque el carro estaba parado en casa de mi suegra. ¿Y por qué estaba parado ahí? Porque el SEBIN no deja entrar los carros a mi casa. Yo me tengo que bajar en la calle para entrar y salir de mi casa. Desde que llegó Leopoldo López a mi casa, los carros de mi casa no entran a mi casa. Y viven y se paran y duermen en casa de mi suegra. Ahora ya entiendo por qué el 6CPC llegó de forma arbitraria, más de 20 funcionarios a casa de mi suegra. Y apenas yo me enteré que estaba el 6CPC, fui para allá y dije: ¿qué pasa aquí? Esta es mi casa, este es mi carro y esta es mi plata. Y no es ilegal tener plata en efectivo.
Y quiero aclarar, además, a la comunidad internacional, que está muy pendiente de cada cosa de lo que hace la dictadura. Es una olla que quieren montar para detener mi gira internacional. Esto es una olla para detener el trabajo internacional que tenemos años haciendo y que lo vamos a seguir haciendo porque es indetenible, porque nadie lo puede parar. No pueden apagar las voces de 30 millones de venezolanos. No es un delito tener dinero en efectivo. Y aclaro, al cambio real son $10.000. Es decir, si tú agarras aproximadamente $10.000 en efectivo, esto es una demostración especialmente para la comunidad internacional, para que entiendan lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Es esto. Un paquete de este tamaño son $10.000. Y esos $10.000 al cambio real era lo que yo tenía en mi camioneta. ¿Y por qué son cajas y cajas y cajas de billetes? Por la inflación que vive Venezuela, que para hacer un mercado te tienes que llevar un bulto, que para comprar un carro te tienes que llevar un camión de billetes. Así o más claro, tengo que explicarlo. Así o más claro, tengo que explicar que vivimos en una crisis económica. Así o más claro, tengo que explicar que nos están atacando como familia y quieren destruir mi reputación. Así o más claro le explico al mundo, Nicolás Maduro, lo que haces con los venezolanos. Si tienen un problema económico, resuélvanlo. No entren a mi casa a revisar mis cosas, ni a tratar de hacer un escándalo porque yo tengo dinero en efectivo. ¿Ah, qué? ¿Es que yo no vivo? ¿Es que yo no gasto? ¿Es que yo no como? ¿Es que yo no pago colegios? ¿Es que yo no soy mamá? Basta de tratar de dañar a la familia venezolana. Este paquete son $10.000. Por la inflación que vivimos en Venezuela, es que hay esa cantidad que ellos la quieren ver como una cantidad de mentiras. Y ahora entiendo por qué fueron a mi casa. Y ahora entiendo por qué quieren hacer de esto un escándalo. Porque lo que querían era que yo no saliera del país para decirle al presidente Rajoy, para decirle al presidente Macron, para decirle a la primera ministra Teresita, para decirle a la Merkel que Venezuela vive una dictadura con 590 presos políticos, más de 5.000 detenciones arbitrarias, 127 asesinatos en el marco de las protestas pacíficas. Y así cada cifra que los venezolanos vivimos día a día en Venezuela. Pero repito, la gira se va a cumplir. Nadie nos va a detener. Ni prohibición de salida del país, ni casas por cárcel, ni cárceles. ¿Cuántos líderes no hay presos hoy que viven en nuestro corazón? ¿Cuántos exiliados en Venezuela no luchan todos los días por regresar? Ahí yo estaba en el aeropuerto, mientras estaba en la cola, y lo que yo oía era el llanto de jóvenes yéndose del país. Hoy, ahorita ahí en la cola. Porque hay crisis humanitaria, porque no hay democracia, porque hay persecución, porque hay escasez de alimentos, porque hay inflación y porque todos queremos un cambio en Venezuela, para bien, y un cambio en Venezuela para todos por igual, sin violaciones a derechos humanos, sin amenazas, sin ataques, sin detenciones arbitrarias, sino con justicia, con paz, con libertad. Una prueba más de que Venezuela vive una dictadura. Una prueba más y un ataque más a nuestra familia, a nuestra lucha, que no van a poder detener. Muchísimas gracias. Lilian, ¿Julio Borges pudo salir del país o asistir a la gira? ¿Quiénes son los representantes que van a
Miren, estamos viviendo momentos muy difíciles. No soy la única perseguida en este momento por el régimen. Hoy, como bien saben, nuestros líderes, nuestros diputados o cualquier persona que nos puede representar fuera del país está perseguido, vigilado. No puedo decir quiénes son, pero en horas ustedes mismos lo van a saber. No puedo decir ni siquiera dónde están porque no sé si ya salieron. Lo que puedo decir es que esta gira va completa. No me extraña que en el camino se sumen más países. Lo que les puedo decir es que Venezuela no está sola y que la comunidad internacional, específicamente desde el año 2014, sabe detalles de lo que viven los venezolanos día a día. La comunidad internacional está encima de un régimen violador de derechos humanos y está consciente que la oposición, nuestra Asamblea Nacional, nuestros diputados, nuestros dirigentes, nuestros líderes, han hecho todo lo que tienen que hacer para salir de esta crisis de forma pacífica, constitucional y democrática, como siempre lo ha dicho Leopoldo, mi esposo. De forma pacífica, constitucional y democrática. Tengo la imputación, vamos a ir incluso el lunes. Fuimos ya el viernes a tribunales. Quiero aclarar además que el caso yo lo aclaré frente al 6CPC. El momento que yo llegué a mi casa estaba el 6CPC. El día de ayer me senté a declarar frente al organismo y fue cuando llegó la imputación. No sé por qué estoy imputada, ni siquiera sé los delitos, no conozco el expediente. Lo que sí tengo claro que es porque no quería que saliera del país. O sea, ahora me queda claro por qué el 6CPC llegó a mi casa. Ahora me quedó claro por qué justo ese día que tenía esa plata en efectivo para pagar gastos de emergencia personal, ellos llegaron a revisar mi carro. Eso, repito, no es un delito tener plata en efectivo en tu propiedad, en tu carro, en tu casa. Y ellos quieren hacer de eso un delito y para eso me imputan. No vamos a ir el martes, vamos a ir el lunes a primera hora a que nos expliquen qué está pasando, como también voy a ir al SAIME a buscar mi pasaporte. Porque me tienen que devolver mi pasaporte, me tienen que devolver mi documento y me tienen que devolver mi camioneta y mi dinero. Porque lo que falta es que se roben la plata. Una plata que es personal, que es mía. Todo eso lo tienen que devolver. Ellos están en deuda con nuestra familia. No por lo que nos han quitado, porque hay cosas que te quitan que no tienen valor. Nos quitaron 3 años y medio de libertad, nos han quitado espacios de libertad, han torturado psicológicamente, físicamente, diariamente a mi familia. Y eso tiene, cada cosa que sentimos y que vivimos, la vamos a denunciar hasta el cansancio, ante los ataques. Denuncien. Ante la dictadura vamos a resistir. Y ante un ataque más a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a Venezuela, fuerza y fe. Más unión, fuerza y fe. Y si voy el lunes, el martes, el miércoles, ¿cuántas veces me llamen? Porque no tengo nada que esconder. Voy por Venezuela, voy por mi país, voy por la gente que quiere justicia, que tenemos que denunciar cuando no hay justicia. Y por supuesto este caso es desde sus inicios injusto. Desde que llegaron a mi casa el 6CPC a revisar mi carro, sin orden, sin nada, ya por ahí era injusto. Sin embargo, no es la posibilidad de que te puedan dejar privada de libertad, entendiendo que el viernes imputaron a 2 vicepresidentes del Banco Occidental de Descuento involucrados en este caso, que involucran en este caso. Sí, y repito, ni la cárcel va a detener nuestra denuncia. La voz de los venezolanos en el mundo, la voz de Venezuela en nuestro país. Ni la cárcel, ni la casa por cárcel, ni las prohibiciones necesarias del país pueden hacer lo que quieran. No pueden tapar la crisis que vive nuestro país. Lo que tenemos que hacer todos, no solamente el régimen, todos, la oposición, el régimen, los sectores, todos los venezolanos, es buscar una solución inmediata. Y por eso salimos a marchar pacíficamente durante 4 meses, pidiendo elecciones libres y transparentes, elecciones generales de alcaldes, gobernadores, presidente.
respeto a la Asamblea Nacional electa por el pueblo en el año 2015, libertad de todos los presos políticos en Venezuela y un canal humanitario para que entre urgente comida y medicinas a Venezuela. ¿Queda descartado por ahora totalmente la participación tuya en la gira, Lili? Sí, bueno, tengo prohibición de salida del país, estoy embarazada, tengo 4 meses de embarazo, tengo a mi esposo en una injusta casa por cárcel preso y tengo con mis hijos. Me voy con Leopoldo y con mis hijos a estar con ellos y a ver como una venezolana más una gira internacional que se merece nuestro pueblo. Reuniones oficiales del más alto nivel con Europa. Eso lo hemos logrado nosotros, todos juntos, ¿saben? Esa gira internacional montada con mucho amor, con mucho cariño, la hemos logrado todos los venezolanos. Cada vez que salimos a marchar, cada vez que declaramos, cada vez que trabajamos, cada vez que regresamos a nuestras casas y respiramos profundo y decimos, esto tiene que cambiar. Lo lograron los venezolanos y veré esa gira como una venezolana más. ¿Tú tienes medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Tú piensas de alguna manera ejecutar algún tipo de solicitud a nivel internacional dado lo que está ocurriendo? Porque no solamente es esto, también está señalada por estos juicios de traición a la patria por tu reunión con el presidente estadounidense. ¿Piensas hacer algún tipo de acción internacional? Miren, yo creo que las acciones internacionales todas están dadas. Es decir, hoy todos los países del continente conocen lo que está pasando en Venezuela. Tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente yo, sino toda mi familia. Y son medidas que valen mucho, pero que lamentablemente en dictadura no las toman en cuenta. Ya varias veces este régimen ha demostrado que violan toda legalidad. La Constitución, nuestra propia Constitución, hoy está pisoteada. El Estado de Derecho, el debido proceso, tantos casos que tenemos, donde se repiten las violaciones del debido proceso, de la Constitución, nuestra propia Asamblea Nacional, y la comunidad internacional sabe eso, y por eso hay tanta preocupación. En Venezuela necesitamos una solución urgente. Y siempre lo hemos dicho, es a través de acuerdos, es a través de encuentros, es a través de respeto, es a través de convivencia. No es a través de la guerra, es a través de hacer política. Dejen a nuestros líderes hacer política, dejen a nuestros diputados trabajar, dejen a los venezolanos vivir y soñar con un país libre, donde haya comida, donde haya medicinas, donde se respete la ley, donde no te mate el hampa por una bolsa de mercado o por un par de zapatos, donde se pueda caminar por las calles en paz. Ese día, ese momento va a llegar. Y para eso luchamos todos los días y damos la cara siempre. Nuestra lucha es una lucha moral, espiritual, por nuestra familia, por nuestro futuro, por nuestros hijos. Por eso esta lucha no va a parar, no puede parar. ¿Por qué estaban los embajadores acompañándote y si hubo una comunicación con los representantes de estos países una vez que se retuvieron los? Miren, esta gira internacional planificada desde hace más de 2 meses, confirmada, organizada, la sabían, obviamente, todos los países que nos iban a recibir y sus embajadores. Y quiero informar que también la sabía el régimen. Nicolás Maduro y su gobierno conocía de esta gira. Por eso estoy segura hoy de la olla que me quisieron montar en mi casa y que pretenden imputarme injustamente solo para buscar una excusa de que no saliera del país. Solo para eso. Ellos sabían de esta gira, hicieron lo que sea para detenerla y creen que se tumbó la gira porque yo no voy, porque no me dejaron salir, porque me quitaron el pasaporte. Les informo a todos los venezolanos que la gira va completa, que se va a cumplir y se va a cumplir bien. Y la voz de cada uno de nosotros va a estar representada en cada reunión. Lili,
hecho de que los bancos no entregan esa cantidad y los cajeros electrónicos tampoco. ¿Qué tienes tú que responder sobre eso? Que mi dinero está justificado, sé de dónde viene, sé quién me lo dio, sé por qué estaba ahí en mi carro. Todo. Tengo todo justificado. Y es más, si no fuese así, yo misma me hubiese presentado yo ahí frente al 6CPC a decir, es mi carro y es mi plata. Yo no tengo necesidad de ocultar nada. Por eso me presenté frente a los 20 funcionarios y les dije, abran mi carro, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay adentro? Hay dinero. ¿De quién? Mío. ¿Cuánto? Dije la cifra exacta. Porque estoy segura de lo que hay ahí, porque es mi carro. Y no es un delito, repito, tener plata en efectivo. Ah, que hay un problema bancario. Eso es problema de los bancos. Eso no es problema mío. Pero mi dinero está justificado. El por qué lo tenía, el cuándo lo obtuve, el por qué lo obtuve en efectivo. Que eso es importante, que la gente me pregunta, ¿por qué en efectivo? Porque yo no uso tarjetas de crédito ni cheque. Porque a mí los bancos no me abren cuentas. Porque estoy casada con un preso político. Porque estoy casada con un político, con un líder de la oposición. Y muchas veces en los bancos nos bloquean a mi familia por ser familiar directo de Leopoldo López. No solamente en Venezuela, también afuera. Es difícil, porque somos personas públicas. Y me manejo en efectivo desde hace mucho tiempo. Desde hace 3 años y medio me manejo en efectivo. Que esas grandes cantidades no, pero esas grandes cantidades las obtienes. Y esa gran cantidad, que es grande porque se ve grande, pero repito, en dólares es un puñito así de billetes, porque la inflación es tan grande que por eso hay tantos billetes, y eran de 1000, obviamente quieren hacer de eso un escándalo. El día lunes vamos a hacer una rueda de prensa explicando paso a paso del caso. No vamos a esperar a que el régimen y sus voceros que quieren destruir a nuestra familia y a nuestra reputación y nuestra causa de lucha, que la conoce Venezuela y el mundo, den versiones falsas, que ya las quieren montar. Hay una sola versión y es la mía. Y tengo como probar cada una de las causas de por qué eso estaba ahí, como yo misma lo asumí. Bien, amigos de BPI, venezolanos por la información. Escucharon ustedes parte de las declaraciones de Lilian Tintori, quien ha explicado esta situación de esta averiguación que se ha abierto en su contra. Ha dicho claramente que ha sido imputada para el día martes su audiencia, una citación que le llegó. Ha dicho que el pasaporte fue retenido una vez que iba a salir a una gira internacional que ya había confirmado de hace aproximadamente 2 meses. Ha aclarado ante el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de acá de Venezuela, en la investigación que se cursa en este caso, cómo se obtuvo esa cantidad de dinero, y por supuesto ha explicado en diferentes oportunidades la situación en relación a que por la presunta persecución que existe en contra de su esposo Leopoldo López y de su familia se maneja con efectivo. Esa es la información que nosotros manejamos desde la sede de Voluntad Popular. Yo soy Manuel Fajardo, TVPI TV, Venezolanos por la información.